Y bueno, amigos, ahora sí vamos a empezar con las preguntas que tiene Alicia sobre el siguiente tema. Alicia, ¿te gustaría comenzar con la primera pregunta? Y yo tengo una que me la Sí, hicieron cómo no. en mi canal, que después de después de que termine Alicia de preguntar sus preguntas, yo te la pregunto también a ti, Andros. Ok. Ok, hay una pregunta que le hicieron a Andrews y que él también la va a contestar. Dice, la primera pregunta dice, ¿qué sucede con el alma de alguna persona que decidió partir de una manera diferente a lo normal? ¿Qué sucede con esa alma? Yo primeramente, Alicia, con tu permiso, quiero contestarle a una suscriptora que no recuerdo su nombre, lamentablemente. Tendría que hacerle caso a Alicia, a Laura, que me dijo, ¿trajiste tu papel y lápiz? Y le dije no. Pero hay una suscriptora de mi canal que hizo una pregunta la otra vez, que su marido es médico y su papá falleció. Yo le dije que sí le iba a responder primero antes que cualquier otra pregunta y lo quiero hacer. Y lo amerita porque en realidad pude tener la percepción sin querer del papá de ella cuando me hacía esa pregunta escrita. Y, y no todo se lo puedo contestar por acá. Hay cosas que se las tengo que decir en privado, sinceramente. Y, pero que se quede tranquila porque en realidad ella optó por, por no estar en ese momento cuando su papá estaba a punto de fallecer, primeramente porque tenía información de que el papá no iba a fallecer en ese momento. A ella se le dijo de que el papá iba a tener eh, más tiempo de vida porque eso era una simple intervención quirúrgica y que iba a salir del paso sin ningún problema. Pero en realidad no fue así. Tuvo una complicación que de seguro fue cardíaca y él falleció. Pero en el momento que él falleció, igual no se encontraba totalmente en este mundo, por decirlo así. Ya se encontraba en compañía de un familiar que lo estaba esperando y que lo vino a buscar en realidad. Él aceptó irse. Él no dijo solamente, si él se hubiera querido quedar, hubiera superado esa situación. Que ella no se sienta complicada ni triste o con la responsabilidad de que no estuvo en el momento que el papá la necesitaba, porque sinceramente en ese momento su papá no la estaba necesitando. Era algo que tenía que pasar por él mismo y si ella hubiera estado ahí, él no se hubiera dado cuenta tampoco que ella hubiera estado ahí. Así que no se mortifique por esa situación porque no es así. Espero haberle respondido y cualquier cosa que, que me pregunte por... Sí, a ver Alicia. Sí, sí, gracias, Andrews, y perdón la interrupción, pero hablando de la misma persona, sí recuerdo el nombre de ella. Yo también le dije que le iba a responder parte de esa situación que ella está viviendo, lo cual ella mencionaba que eso la tiene muy deprimida, porque hubo un momento en que ella le dijo a su papá que ya descansara, que fuera a la luz, y que al poco tiempo su papá falleció. Entonces ella comentaba que ella se sentía muy culpable, de que ella siente que tenía la culpa de que su papá se haya ido y que por eso ella tiene la costumbre de cada vez que ve el retrato de su papá, le habla, lo saluda. Ella preguntaba si eso estaba bien o estaba mal. Entonces yo le Ujú. dije que él iba a responder con una experiencia mía particular. De hecho, cuando falleció mi papá estaba en estado de coma, igual que el papá de ella. Y yo sabía que él iba a partir en cualquier momento porque su cuadro pues ya era un cuadro crítico y yo veía que él luchaba por no irse. Yo veía que él no quería irse. Entonces me acerqué donde él y le hablé al oído, sabiendo que estaba en coma, sabiendo que él estaba inconsciente. Y yo le dije a él que no luchara, que se fuera en paz, que yo le agradecía todo lo que había hecho por mí,
y que mi mamá lo estaba esperando y que yo me iba a quedar muy bien aquí, que no sufra por mí, que no siga luchando y que vaya a donde él tenía que ir. Como mi padre era muy católico, me acuerdo que hice una oración, le dije que yo en mi debido momento me reuniría con ellos, pero que no luche, y que le agradecía todo lo que había hecho por mí. Cuando terminé de hablar con él falleció en ese instante, y yo vi como una lágrima salió por su ojo. Y pasan los años, cuando él falleció yo me sentí muy tranquila. O sea, yo lo que le digo a tu suscriptora es que no se sienta culpable ni se sienta deprimida. Él tenía que irse, era el momento en que él tenía que irse y lo que ella hizo estuvo muy bien, porque ellos necesitan escuchar a sus seres queridos que ya cumplieron su misión y que ya es el momento de partir. Y ellos se van tranquilos porque saben que ese ser querido se queda tranquilo y que cumplieron lo que tenían que cumplir con ellos. Y escuchando a unos doctores que se especializan precisamente en este tema, de aquellas personas que están en coma y que quizás no quieren irse porque a veces los mismos familiares, por el mismo dolor que sentimos, no queremos que se vayan y los estamos reteniendo aquí y le decimos no te vayas, quédate y estamos sufriendo, dice que le estamos haciendo un daño terrible a esa persona. Que lo apropiado es, aunque estén en coma, aunque aparentemente pareciera que ellos no escuchan, dice que ellos están conscientes y están escuchando y que cuando tú apruebas su partida, ellos se van tranquilos. Entonces, ¿qué es lo que le puedo decir a tu suscriptora, Andrew y Laurita? Que se quite ese sentimiento de culpa, que su papá está bien donde está y que se fue contento porque ella le agradeció todo lo que él había hecho y le dio esa autorización para que él partiera. Y eso se corroboró con mi papá. Entonces, yo me siento muy contenta. Yo sentí una paz más en mi vida la había sentido. Así que es lo que yo quería compartir con ella, que se saque ese sentimiento de dolor, que ella hizo lo correcto. Todos cometemos errores en la vida, no somos perfectos, pero tampoco podemos llevar esa culpa toda la vida. No, debemos de soltar las cosas, aprender de nuestros errores, mejorar y aceptar que así es la vida y que sí vamos aprendiendo en este proceso. Gracias. Eso es lo que le quería responder. Sí, es perfecto lo que estás diciendo, Alicia. Es muy así, es muy real. Lo que sí está bueno, el tiempo de duelo, está bueno hablar con la persona. Está bueno, creo que en algún momento se dijo de prender una vela o prenderle algo, o rezarle o qué sé yo. Sí, pero hasta ahí nomás. No es bueno mantenerlo constantemente, ni muy seguido, ni continuar hablándole siempre a la persona porque no la dejamos trascender. Porque es como hacer una atadura con el espíritu para que se mantenga cerca nuestro y eso es gravísimo. Para ella y para el espíritu de su papá también. Hay que hablar, hay que despedirse, hay que decir todo lo que hay que decirse y luego dejar que se vaya. Y sí recordar, porque nunca vamos a olvidar a la persona que quisimos. Pero no podemos esclavizarla a nuestros deseos, nuestras culpas. Eso no se debe hacer. Así es. Bueno, aquí está agradeciendo a Lada. Dice que les agradece muchísimo sus respuestas y que es lo mismo que le dijo a su papá. Es muy parecido a lo que le dijo ella. Y aquí están preguntando a Andrews que si eres medium o a qué te dedicas. Yo me dedico a adiestrar perros. Soy adiestrador canino. Pero, ¿cómo es que sabes tú de estos temas? Bueno, porque nací con esa capacidad de poder comunicarme y verlos y, bueno, muchas cosas me las enseñaron ellos, las aprendí con las comunicaciones, las aprendí a medida que vivía, nada más.
No he Sí, hecho curso ni nada de eso, ni tengo nada. O sea, soy porque soy. sí, amigos, los que no conozcan a Andrews pueden pasar a su canal, ahí está saliendo en la pantalla, el canal de Andrews se llama El Camino de la Voz. Ahí tiene muchos videos donde pueden ver por qué está aquí contándonos sus experiencias y dándonos, como explicándonos más o menos todo esto. Déjeme ver, a ver si aquí hay más preguntas, amigos. Alicia, si quieres seguir con tus preguntas, porque aquí no están poniendo preguntas, pero solamente vamos a contestar a 2 preguntas. Hay una suscriptora de Andrews que se llama Moma, y Moma nos comentaba, amigos, que a ella le pasó algo parecido a lo que yo había mencionado con mi mamá, que cuando mi mamá falleció, pues ella vino a despedirse de mí. Entonces Moma comentaba en tu canal, Andrews, de que lo mismo pasó con su mamá. Ella vive en California, su mamá vivía en México y que estaban obviamente separadas por la distancia, pero cuando su mami fallece, ella siente a su mamá que le toca en el hombro. A los 9 meses fallece la suegra de ella y su niñita de 4 añitos nunca conoció a su abuelita. Sin embargo, la suegra la viene a visitar a la niña. ¿Sí? ¿Lo recuerdas? Dale. Dale. No, le hago así a mi papá que acaba de escribir ahí. Ok. Entonces, el mensaje que está en la pantalla es el papá de Andrews y está explicando la pregunta que le hicieron a Andrews. Ok, entonces decía que la niñita comenzó a ver a su abuelita, aunque nunca la conocieron. Tanto Moma como su esposo se dan cuenta que la niña estaba hablando con alguien y le preguntaron que con quién hablaba y la niña le dice que era con su abuelita. Entonces, ¿cuál es el mensaje que le quiero transmitir a Moma? Que efectivamente ellos, cuando aman mucho, ellos llegan a comunicarse o a hacerse presente de alguna manera con sus seres amados para que sepan que ellos están bien. Y de alguna manera ellos se hacen notar precisamente para dar esa tranquilidad, sobre todo en el caso de ella, ¿no? Que estaba tan lejos, ella estaba en California, su mamá en México, y de alguna manera fue a despedirse, y que eso es algo muy lindo, que nos ocurre a muchas personas. Ay, internet de Alicia se quedó congelada. A ver si regresa ahorita. Es una lástima. Sí, estaba apenas el número, sí. Bueno, ahí está ya. Ahí apareció. Ahí está. Sí, ahí está. Eso. Solamente agradecer a Moma por su experiencia y decirle que es lindo y que no todas las personas tienen esa oportunidad de poder contar con esa maravillosa situación. Eso. Gracias. Sí. ¿Tienes otra pregunta ahí, Alicia? ¿Habían otras más? ¿Puede ser? Sí, otra pregunta, déjame ver. Dice, por ejemplo, ya, hay el caso aquí de un ratito. Ya, hay también una suscriptora que le escribe a Laurita preguntando que cuando ella llega a una casa, llegó a una, creo que es un suscriptor, Laurita, si mal no me equivoco, que llega a una casa Andrews, en una casa donde habían entidades, y que él llegó a ver esa entidad, y que inclusive otra persona comentaba que esta entidad molestaba a su abuelita, que la ahorcaba. Su abuelita soñaba que la ahorcaban, se despertaba con las marcas en el cuello, y que la abuelita tuvo que enfrentar a esta entidad y esta entidad desapareció. La pregunta es, ¿cómo nosotros podemos hacer en el caso de entidades que te persiguen, sean en sueño o como sea, y de alguna manera te molestan? ¿Qué es lo que uno debe hacer? ¿Qué es lo más aconsejable? Bueno, lo más aconsejable, a mí me sucedió una vez, lamentablemente, y lo sufrí
durante, creo que fueron cerca de un mes y pico, y estaba muy asustado, la pasé muy mal porque no tenía a quién ir, a quién hablarle, eh, y la pasé muy mal. Pero logré luchar contra eso. También me tocó ir a una casa de mi propia hermana, mi hermana la mayor, que me pidió que por favor una vez fuera a hacerle una especie de limpieza en la casa, ¿no? Yo no utilizo esas palabras porque no tenía conocimiento de esas cosas. Yo me manejo por instinto, por lo que yo sé y nada más, ¿no? Entonces, bueno, fui y le limpié supuestamente su casa y nunca más pasó nada. Ahora, cuando a mí me pasó, hay una palabra que se utiliza mucho en la religión que se llama exorcismo. Y en realidad el trabajo de exorcismo es muy bueno. Pero no tiene por qué tampoco hacerlo, aunque si me escucha un sacerdote o quien fuera me va a pegar, me va a dar un palazo, pero no es necesario que tenga una ordenación, no es necesario que... No, no, no. Con el simple hecho de la fe que tiene la persona, puede exorcizarse a sí mismo o a un lugar, inclusive, tranquilamente. Y si la persona, por ejemplo, sea de la religión que fuere, se agarra de esa fe que tiene, esa creencia que tiene, sea, no sé, al santo que sea, o al sabio que sea, o lo que fuere, o al Dios que sea, también le va a servir como herramienta. Lo puede hacer tranquilamente. Claro, hay que saber que a veces la persona no tiene esa capacidad de confianza y de ánimo para hacerlo, entonces sí termina pidiendo ayuda a otra persona. Pero lamentablemente muchas veces esa gente termina cayendo en manos de gente que solamente lucra con esto y que muchas veces tampoco sabe, o que muchas veces hicieron un cursito y les hacen creer que están capacitados para algo. Y no es tan así, porque cuando se van a encontrar con alguien que realmente existe de verdad y tiene un plasma fuerte, corpóreo, no vas a poder hacer nada con un curso, un diploma o algo de eso porque lo he visto. No existe. Entonces sí hay que caer en manos de alguien que sepa, pero es muy difícil invocarle a alguien que sepa. Esa es la lástima de la gente que se termina encontrando muy sola. Pero bueno, no hay mucho para hacer. Lo ideal sería que haga eso, ¿no? Que rece mucho si pertenece a una religión o una creencia. Eso le puede servir de mucho. Si de esa forma no logra hacerlo, va a tener que pedir ayuda, ¿no? Igual existen, yo no lo voy a decir por acá, pero si te lo quieren pasármelo a mi canal o escribiéndole al correo o a Laura o a mí, yo les puedo dar unas pautas de qué hacer, porque en realidad esto no es un canal para enseñar qué hierbas o qué cosas o cómo tienen que hacerlo. Entonces no lo voy a hacer por acá porque no quiero nada de eso. Es lo que te iba a preguntar, Andrus, ¿qué puede hacer la gente para limpiar, digamos, su casa? ¿Qué pueden hacer? Es que depende de que tengan la casa también, ojo. Sí. Sí, como cuando Alicia también estaba teniendo esas cosas en su casa, que le estaban sucediendo todo eso, era porque estaban las entidades que había hecho gente que vivía ahí antes, porque hay muchas casas que están infestadas, ¿no? De todos estos espíritus. Sí, claro que sí. Entidades. Sí, hay muchísimas, sí. porque Sí. rentas apartamentos o casa y uno no sabe lo que hizo la... No. Y por eso Claro. cuando llega uno y se te está Si te están molestando, te están haciendo algo. usando digamos, los microondas o algo, Sí. se te está siempre dañando. Entonces ya empiezas a preguntarte, dices, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué me está sucediendo todo esto en esta casa? Siendo que todos digamos, los microondas es nueva, todos los electrodomésticos son nuevos. Sí. Entonces dices, bueno, ¿qué está pasando aquí? Sí, ¿hay entidades? tienes que prestar atención. Sí, ¿cómo puede uno identificar qué tipo de entidades? Bueno, eso más bien tendría que ser con alguien que tenga percepción para eso, porque si no, no vas a poder distinguirlo nunca. Uh-huh. Igual una de las mejores maneras de hacer es preguntarlo, así de simple. Preguntalo antes de dormir y pensá en eso. Y es muy posible, sobre todo vos, Laura, con ese tipo de sueños que tenés, que tengas una respuesta en un sueño. Yo apostaría a eso seguro.
Y si no, después lo hablamos y podemos verlo. En tu caso, al menos, ¿qué te pasa eso? Sí. Tampoco hay que asustar a la gente de que siempre son entidades oscuras, cosas por el estilo. Ah, no. Ojo, sucede a veces de que son simplemente espíritus que vivieron en ese lugar y no quieren prestar su casa. Ellos creen que están vivos y viven en ese lugar y no quieren que alguien se les meta. Es como si estás en el sillón de tu casa mirando televisión y abren la puerta y se te mete una pareja con 3 nenes y empiezan a hacer alboroto. No, pará, es mi casa. ¿Qué hacen acá? ¿No? E intentan echar a esa gente de ese lugar. No quiere decir que sean malos tampoco. A veces la gente se asusta por movimientos en la casa, por ruidos, y es que simplemente esa persona está tratando de comunicarse con el que está vivo ahí para pedirle ayuda. Pero la persona que recibe ese pedido lo toma como un ataque y se asusta y piensa que es agresivo, que es malo lo que está ahí. Muchas veces no es malo. Es que no encuentran la forma de hablar con el que está vivo. Es como la película Los Otros, precisamente habla de la Ahí situación tenés. que tú estás pasando. Exacto, eso sería ideal. Ahí está, tal cual. Ahora, Andrews, quizás la pregunta más delicada para mí, y quizás para todas las personas que les interesa mucho este tema, Andrews, es preguntar, ¿qué pasa con esa persona o con su espíritu o con su alma, como le queramos llamar, aquella persona que se fue de una manera no natural? ¿Qué pasa con ellos? Porque hay muchas personas que están muy preocupados por saber qué pasa con esa esencia, dónde está en un lugar de castigo, está maldita, está sufriendo, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué puedes decirnos tú al respecto? Te estás refiriendo a las personas que deciden partir de este mundo por su propia mano. Así es, correcto. Es un tema muy delicado, es un tema muy conflictivo. Es un tema que hay personas que van a estar de acuerdo y otros que no, obviamente, como siempre sucede. Son temas que a mí me tocan de cerca muchísimo y menos de lo que quisiera, sobre todo el día de hoy. Pero para poder contestar esta pregunta, yo quiero que la gente deje sus creencias y sus religiones de lado, a un costadito, después que la agarren si quieren. Uno es libre de hacer con su vida física o espiritual lo que quiere. Esa es la única verdad del famoso libre albedrío. Existe para eso, en realidad, y es ese. Esa es la verdad. Yo soy y tengo el derecho de hacer conmigo como yo decida. Lo que sucede es que muchas veces estamos agarrados de las consecuencias, y las consecuencias son los hechos que nos hacen llevar a esa consecuencia, ¿no? Una consecuencia me llevó a sentirme deprimido y esa depresión me llevó a que yo intentara ese motivo, ¿no? Esa acción. ¿Qué sucede cuando la persona decide esto? Muchas veces se encuentra en una especie de trance de sueño. Pero claro, el que está vivo no lo sabe. El que fallece se da cuenta después de que estuvo en un trance de sueño. Yo le llamo así. Yo no soy un parapsicólogo. No sé cómo le llamarán en parapsicología. Pero trance de sueño le llamo porque la persona entra en un estado en el cual no toma conocimiento del hecho, sino que trabaja por una acción solamente. Lo motiva una acción sin saber, hasta deja de lado el motivo en esos segundos, ¿no? En ese momento. Muchas veces motivado porque piensa que de esa manera se termina la situación escabrosa para él como para los que están alrededor de él. Ahora, ¿qué sucede exactamente? La persona, lo que le llaman infierno, no sé cómo más le llamarán, no existe. Primero, no existe. Esa es una mentira
pero atroz y maldita y muy fea que se hizo para poder asustar a la gente y manejarla a su conveniencia, ¿no? De la mano de las religiones, de cualquiera. Cuando yo, Alicia, Laura o cualquiera de ustedes comete un error y siente que dañó a otra persona, o comete un error y siente que se dañó a sí mismo, ¿qué es lo que sienten? Esta es una pregunta, ¿qué sienten? Pues yo me siento Bueno, en mal. mi culpa puede sentirse culpa, ¿no? Sí, Culpa, remordimiento, te exacto. sentís mal, exacto. Eso siente el espíritu cuando fallece. Porque, como yo les decía hoy, te sacás ese traje de la vida carnal y del otro lado sos alguien igual pero diferente. O sea, la misma persona, pero con más capacidades perceptivas, más lucidez, más inteligencia, más razonamiento, más capacidad de discernir, más madurez. Entonces, lo primero que vas a decir es, ¿esa era la única salida? ¿Por qué hice esto? Y vas a sentir remordimiento. Remordimiento por los que quedaron sufriendo, remordimiento por lo que él hizo y a lo mejor no intentó luchar un poquito más, aunque a veces no hayan formas. Pero ¿sabés qué pasa también? Luego de ese periodo de remordimiento, que le podrías llamar infierno si quisieras, porque la persona se va a sentir mal, se va a sentir triste, se va a sentir, el espíritu se va a dar cuenta que no era lo que tenía que haber hecho, porque vino aquí a este lugar y a esta vida para vivir esa situación y poder sobrepasarla. Si no la sobrepasó, es muy probable que tenga que volver a hacer una situación parecida para poder sobrepasarla la próxima vez. O sea que no pudo avanzar y vivió una vida de tanta cantidad X de años hasta que hizo eso, y todos esos años fueron un desperdicio porque el quid de la cuestión de ese nacimiento espiritual en la tierra era ese preciso instante y no lo pasó. Entonces lo va a tener que volver a vivir. Pero no va a ser castigado, no va a ser quemado en la hoguera, ni ensartado por tridentes, ni cosas por el estilo. Eso no va a suceder. Al contrario, es uno el que se autocastiga. Entonces, como decía, no va a ser castigado por alguien más, por un tercero, sino por él mismo. Pero su forma de castigarse no va a ser quemándose ni nada por el estilo. Va a ser simplemente una especie de reproche, porque aparte de ese lapsus de tiempo, que no se sabe cuál es, depende de la persona, va a recordar de que él eligió esa situación para poder sobrepasar. Entonces va a decir, bueno, yo elegí esta vida, elegí vivir esa situación para experimentarla y la trunqué en el momento que podía haberla superado. Eso es. Esa es en sí la situación, ¿no? Pero claro, Ahora, es complicado, es complicado. ahora sí, si se me permite, con todo el respeto de todas las personas que están escuchándonos, ¿no? Bajo mi punto de vista, como una persona de fe, de que cree en un Dios, que existe un Dios universal, una fuente de energía, que para mí es totalmente amor, porque es un ser de amor. Para haber creado tantas cosas hermosas que existen y seguirnos soportando a los seres humanos que a veces no agradecemos lo que tenemos, es un ser de mucho amor. Yo, como una persona que creo en él, yo puedo decirle a todas aquellas personas que de pronto han perdido algún ser querido bajo esas circunstancias tan lamentables, lo que yo sí puedo decirles es que Dios es tan grande, es un Dios de tanto amor, que Él tiene misericordia con todos sus hijos y Él entiende las circunstancias que llevaron a esa persona a tomar una decisión tan terrible. O sea, no sentirnos mal, ni sentirnos tristes, ni vivir ese cautiverio mental o ese sufrimiento, porque yo estoy totalmente convencida de que ese Dios de amor entiende la situación, porque Él es el único que sabe y conoce
cuáles son las circunstancias que a veces nos llevan a tomar ciertas decisiones que a veces podemos arrepentirnos, pero Él es el único que tiene esa suficiente capacidad de amor y de amar y de perdonar para darle a esa persona esa paz, esa tranquilidad o esa felicidad que de pronto no encontró en este mundo y que seguramente la hallará en el lugar que Él crea necesario. Es lo que yo creo, porque yo sé que Él existe y Él ha dado tantas muestras de su misericordia que no es lo que nos han enseñado, que no es un Dios castigador, como tú decías, Andrews, que te manda al infierno, que te manda al purgatorio y que te quemas ahí. No. Sería ilógico pensar eso. Él es un Dios de mucho amor y que va a entender la situación y que a esa persona le va a dar lo que necesitó ese espíritu, esa alma. Y eso a mí me hace sentir bien y yo creo que ellos están bien y que quizás están en paz viviendo la vida que realmente es vida y que no experimentaron mientras estuvieron aquí en la tierra. Eso es lo que yo creo. Sí, sí. Sí. A ver, hay algunas otras preguntas, amigos. ¿Tienes tú más preguntas ahí, Alicia? Muchísimas gracias por esas palabras. Sí, de nada, ¿Tú, con mucho cariño. ¿Te gustaría extenderte más tú en eso, Andrews? ¿O? Hay una pregunta. Yo quería decir solamente que lo que dice Alicia es tal cual. Yo en un principio cuando dije dejemos de lado a un costado las creencias, las religiones y todo, porque quería hablar de lo que sucede tal cual, ¿no? Pero podemos tomar después a ese Dios que cada uno crea o no, o el tipo de creencia que tenga, no importa, y recordar de que si existimos es gracias a algo o a alguien, ¿no? Y ya nos dio, ese Dios de amor, como dice Alicia, ya te dio esa posibilidad de discernimiento, esa posibilidad de perdonarte también a vos mismo, y toda esa capacidad, toda esa sabiduría ya te la dio. Cometemos el error acá, luego allá nos damos cuenta de lo que sucedió y percibimos todo lo que ese Ser Supremo ya nos dio. Tampoco nos va a venir a apañar, porque no es alguien tangible ni alguien representativo, individual que va a venir a consolarte, ¿no? No, ella te dio todo eso. Vos sos parte de él, de un todo, y lo vas a notar y lo vas a sentir después. Acá no, porque estamos totalmente sumergidos en una realidad alterna, por decirlo de alguna forma. Entonces, eso es lo que sucede. Sí. Pero hay que vivir el duelo, como yo dije una vez. No podemos permitir seguir maquinándonos en nuestra cabeza y pensando constantemente en que ¿por qué lo hizo? ¿Fue mi culpa? ¿Por qué no estuve ahí? ¿Por qué no estuve para esa persona? ¿Por qué no hablé más seguido? ¿Por qué no lo fui a visitar? ¿Por qué no confió en mí? ¿Por qué no me di cuenta que sus problemas eran tan graves y yo los veía tan superfluos, tan livianos? Porque siempre vemos los problemas de los demás más livianos que los propios. Entonces después cuando sucede algo, decimos, ¿por qué no nos dimos cuenta que para él, para esa persona o para ella fue tan grave esa situación que yo la veía tan liviana, ¿no? Pero claro, hay que estar en los pantalones del otro, como dice la frase. Pero bueno, una vez sucedido, no podemos estar constantemente sufriendo porque esa persona que partió no lo va a querer. Es como si estuviéramos haciendo lo que dijimos hoy, prendiéndole la velita todos los días, llorándolo, y lo estamos atando a ese... Eso sería un infierno para él, para esa persona. Porque está viendo que eso que él cometió está haciendo mucho más daño de lo que él pensaba a otros encima. A otros. Eso es lo que quiero decir, que es un aprendizaje para todos, ¿no? Tanto del que se va, de los que se quedan. Más para los que se quedan porque es un dolor tan fuerte que es... pero al mismo tiempo es un aprendizaje para todos,
no solamente para el que se fue, o sea, para los que se quedan es un aprendizaje que es incluso para el que lo induce, porque a veces hay personas que hacen actos de ese tipo inducidos por otras personas que los obligan a hacerlos, porque los acosan de tal manera en su vida personal, que esa persona no encuentra una salida. Pero yo diría una frase casi bíblica, ¿no? A ver si Alicia la recuerda, ¿no? Pobre de aquel que induce a pecado, que esa palabra no existe, pero bueno, que induce a cometer un acto sin que yo lo hubiera hecho, porque es lo mismo. Si yo no le quito la vida a alguien, pero intento, o por lo menos persigo tanto a una persona con situaciones dolorosas para que esa persona cometa ese acto, es lo mismo que lo estuviera haciendo con mi propia mano. Así. Por eso la importancia, amigos, para todo, ya que estamos hablando de este tema que es tan doloroso y que causa mucho dolor, especialmente en las personas que de pronto han vivido esa experiencia con alguna persona cercana, lo importante de día a día es demostrarle a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a nuestras parejas, a las personas que nos rodean, lo importante que son, cuánto los queremos, cuánto los amamos, sí, cuánto los necesitamos, cuánto valoramos su compañía, porque hay mucha gente, al menos en estos tiempos, que está viviendo situaciones muy deprimentes, muy fuertes, que hacen que caigan en la depresión. Y a veces se toma muy a la ligera el tema de la depresión. Y la depresión puede llevar al ser humano a hacer esto. Y la depresión tiene señales. Por eso la importancia de que nosotros estemos muy pendientes de señales. Porque hay señales cuando una persona está pues ya pensando en hacer lo que quiere hacer y evitarlo. Por eso ahí viene algo que siempre escucho, pero a veces muy poco se entiende, amigos. La importancia de demostrar tu amor a tu hijo, a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, a tu esposo, a tus amigos, porque el amor es la cura para cualquier sentimiento nefasto que se esté abrigando en tu corazón. Porque desgraciadamente, cuando hay sentimientos de culpa, yo me imagino que eso tiene que ser muy fuerte, sabiendo que tú pudiste hacer algo y no lo hiciste, porque en este tiempo vivimos en un mundo de individualidad, donde los seres humanos no les importa el ser humano que tiene al lado. Entonces, y por eso hay tantos índices actualmente de personas que están cometiendo este tipo de acciones, incluyendo niños, jóvenes, que a veces uno dice, ¿cómo? Pero también a veces es porque nosotros no estamos dando lo que esa persona necesita. Y quizás eso hace que el sentimiento sea más fuerte. Por eso la importancia de hablar, de decir, oye, yo te quiero. Decirlo hoy, en el momento. Porque una vez que esa persona ya no está, quizás nos estemos lamentando. Y ahí comienza ese calvario que hablamos que estamos viviendo. O sea, todos tenemos la solución en nuestras manos. Y todo depende de dar un poquito de amor y de interés por la persona que tienes a tu lado. Eso quería comentar. Sí, porque muchas veces se termina castigando al que cometió el hecho. Se lo culpa de que, hiciste eso y me dejaste a mí con el dolor, me dejaste a mí con los problemas, me dejaste con la situación de que no pude hacer nada, de que no me di cuenta. Y es peor todavía. No podemos culpar a una persona por elegir la ruedita, ¿no? Del claro, sufrimiento. Claro, sí. Exactamente. Y bueno, aquí tengo yo una pregunta. ¿Tienes tú más preguntas ahí, Alicia, o no? ¿De las que escribimos? Tengo una. Ok. Yo voy a terminar con una que nos pusieron ahí, bueno, me pusieron ahí en mi canal. Y bueno, a ver, Alicia, sigue tú. Ya, bueno, lo que pasa es que es una pregunta de una tocaya tuya que se llama Laura también. Y es una suscriptora de
Andrews, que está preguntándole a Andrews si sabe algo. Claro que sale un poquito del tema, pero yo prometí que se le iba a mencionar su pregunta y uno tiene que cumplir lo que dice. Entonces la pregunta de Laura para Andrews y para Laurita y para mí también es: ¿qué se sabe sobre ¿cómo se llama? Lo que llaman subirse al muerto, parálisis de sueño? ¿Qué es eso? Si se conoce algo de ese tema. Eso preguntó una suscriptora llamada Laura, así que estamos atentos a la respuesta. Esa es la pregunta que tenía, así es de que ya vas a contestar. Dale, Andrés. Bueno, existe en muchas partes eso mismo, tal cual, se lo nombra así. Bueno, hay diferentes temas, no es tan fácil, no es uno solo en realidad. Existen trabajos que le llaman de, no sé, brujería, magia, lo que sea, como quieran llamarlo, en los cuales se puede trabajar, crear directamente una energía, porque la energía se puede crear, o directamente recurrir a una energía ya existente para dirigirla hacia una persona X y pegarle esa energía encima de la persona. A eso se le llama. Esta energía se alimentaría de la persona, le provocaría daño, sufrimiento, enfermedades, incluso hasta la muerte. Pero también se le llama a eso cuando muchas personas tienen un espíritu que los sigue continuamente siempre, y no porque fue dirigida por un tercero, sino simplemente porque está atraído por esa persona, por la energía de esa persona. Puede ser un espíritu que no ha reencarnado y que ya vivió una vida con esa persona, que hoy sí está reencarnada, y que continuamente va a seguir atrás de esa persona. Un ejemplo para hacerlo fácil. Yo estoy terriblemente enamorado de Laurita. ¿Y qué sucede? Un día pierdo la vida. Laurita, pasan años, y Laurita quizá también, y vuelve a reencarnar, pero yo no, porque yo sigo agarrado de todo el ego que creé en mi vida personal, en mi vida con Laurita, en mi vida con todo. Amo mi auto, bueno, yo amaría mi moto, no mi auto. Mi moto, amo mi casa, amo esto, amo lo otro, y también a Laurita. Entonces, ¿qué sucede? Cuando Laurita vuelve, yo voy hacia ella, porque esa energía me va a atraer, la voy a reconocer, y voy a estar siempre pegado a ella, y voy a hacer la vida imposible para que ningún hombre se le acerque. Ella va a sentir que tiene siempre una presencia alrededor, se va a sentir fatigada, pesada, se va a sentir dolorida, se va a sentir... O sea, a eso también se le llama, porque hay muchos espíritus que se anclan a una persona, por decisión propia. Y lamentablemente sucede más de lo que la gente piensa. Y hay otra forma que podría ser una tercera, y quizás haya muchas más, pero voy a terminarla en la tercera, es que existen entidades que no fueron reencarnadas, que no son como otros espíritus, son solamente una energía vacía, una energía que se creó, por decirlo así, de manifestaciones energéticas de otras, de animales, de personas, ¿no? Manifestaciones energéticas, ¿cuáles son? Son, por ejemplo, odio, rabia, envidia, celos. El celo y la envidia, aunque les parezca mentira, es más dañina que cualquier otra energía. Mucho más. Porque crea entidades, tiene el poder de crear entidades. Y estas entidades buscan aferrarse a esa persona a que yo celo terriblemente, por ejemplo, ¿no? Entonces, le puede terminar haciendo daño a esa misma persona que yo celo. Pero estas energías que toman cuerpo siguen existiendo después, con su existencia y su energía individual. Entonces siguen de un lugar a otro, fluctuando y alimentándose de a quien le parezca acercarse. Eso sería un vampiro energético, por ejemplo, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Esa es una. Eso es lo poco que yo sé. No sé si hay muchas más, pero... Bueno, en mi caso, yo sí entiendo eso porque como en alguna ocasión, Laurita cuando me invitó y me hizo una entrevista y también en tu caso, en tu canal también, yo sufrí lo que es parálisis de sueño y realmente pues eran entidades que me perseguían y es horrible. Eso es espantoso porque tú quedas totalmente vulnerable sin poder mover un dedo, sin poder hacer nada. Estás consciente y no puedes Exacto. mover. Egregores. Por lo tanto, correcto, hay muchas entidades oscuras. O como tú dices, entidades que se enamoran o que te siguen de generación en generación, están pegados a ti y no te dejan porque a donde tú vayas te siguen. Y aunque la ciencia siempre trata de dar un concepto a lo que no pueden entender, decía un doctor que la parálisis de sueño, visto bajo el punto de vista científico, es que sencillamente tu cerebro ordena a todos tus músculos que no se muevan. Sí, tal cual. Tal cual, eso que dice Alicia es así. Y esto que dice la cocina de mamá también. Los tulpas son los creados conscientemente, por medio de meditaciones. Conscientemente se crean entidades. Hay otros que son Así inconscientes, como la envidia, el celo. Continúa que ahora se te escucha, Alicia. Sí, te quedaste congelada. Me quedé congelada. ¿En qué parte me quedé? Ay. Yo estaba leyendo acá el chat. ¿En qué parte se quedó, amigo? Sí, lee. Dice que, bueno, yo decía que los científicos dicen que la parálisis de sueño es sencillamente que tu cerebro paraliza todo tu cuerpo porque está cumpliendo funciones y está concentrado en lo que tiene que hacer en ese momento y por lo tanto te inmovilizas. Pero yo no creo tanta en esa teoría porque lo que tú sientes en ese momento no es que estás solo paralizado, sino que sientes cosas que no son naturales y que no tiene que ver nada con tus músculos ni nada con tu cerebro, sino con agentes externos o que son de otra dimensión. Sí, igualmente no todas las parálisis de sueño son causadas por entidades, no todas. No siempre. Así es. En mi caso, por ejemplo, o sea, yo hablo en base... Claro, en tu caso sí. Sí. Aquí dice también, Andrés, dice que cómo se hace para sacar estas entidades de la parálisis del sueño. Bueno, la meditación es una de las mejores herramientas que existe. La contemplación, que es una forma de meditación. La oración para algunos, que también es una forma de meditación. Pero en realidad habría que ver a la persona que le está pasando cuántas veces le pasa seguido y de qué forma son para saber que realmente es una parálisis de sueño inducida por una entidad. Eso hay que tenerlo bien claro primero también. Acuérdense que cuando Alicia estaba diciéndonos sus experiencias, acuérdense que la entidad que la seguía a ella y le daba el parálisis de sueño, estaba obsesionada con ella. ¿Se acuerdan? Acuérdate, Alicia. Explica un poquito de la entidad que te seguía a ti y qué es lo que hiciste que ya te dejó. O sea, ya no está a tu lado. Eso es muy importante porque efectivamente te están preguntando cómo se hace para sacar esas entidades. Entonces, lo que tú hiciste, lo que trabajó contigo, es similar a lo que está diciendo Andrus. Correcto, sí, efectivamente. Sí, porque llegó un momento en que sencillamente, como había comentado en la experiencia, ya esa entidad estaba prácticamente a bordo de matarme, porque ya sentía pues que mi corazón estaba a punto de un infarto. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Como siempre he sido una persona de creencias, de seres superior, de un ser superior, en el momento en que yo sentía que ya moría, una voz, podríamos decir una voz angelical o un ser de luz
o quien haya sido, vino en mi auxilio y me habló al oído y me dijo, oremos juntos el Padre Nuestro. Y comenzó esa voz de una mujer, una voz maravillosa, que yo nunca en mi vida había escuchado. Comenzó a orar el Padre Nuestro. Yo comencé a orar mentalmente también, siguiendo lo que decía esta voz. Y cuando terminó de decir amén, ese ser desapareció. Y hasta el momento nunca más he vuelto a ser futigada ni perseguida. Por lo tanto, lo que dice Andrews es muy cierto. Las personas que tienen fe y que creen en el poder, que es más allá de lo normal, un poder divino, pueden acudir a esa fuente divina, porque es lo único, en mi caso, que me pudo liberar de esta entidad que prácticamente estuvo a punto de eliminarme. Así es, Laurita. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los que no creen en la religión o los que no creen en algún ser supremo o en algún un Dios? No es necesario creer, tenemos que creer en nosotros mismos, que es lo mismo. Porque no es que estemos hablando desde el ego cuando decimos, no es que estoy diciendo que yo soy Dios o lo que sea, ¿no? Como también se dice mucho últimamente. No, sino que soy parte de un todo. Y yo tengo el derecho, como acaba de preguntar Manualidades Divertidas acá, ¿no? No dar permiso. Es exactamente. Puede ser antes de dormir o puede ser mientras esté sucediendo, ¿no? Uno tiene el poder de permitir o no permitir todo lo que te suceda en la vida. Lamentablemente es así. Digo lamentablemente entre paréntesis porque a veces nos suceden cosas que no nos gustaría que nos sucedan. Pero sin embargo, así y todo, estamos nosotros permitiendo que sucedan. Yo voy a contar, por ejemplo, una pequeña que la tengo en mi canal de hace, creo que ya 2 años que la conté, que me sucedió algo parecido, con una entidad parecida a lo de Alicia, pero como yo tengo esa capacidad de ver, a lo mejor la persona que está teniendo esa parálisis no puede ver qué es lo que le está haciendo que tenga esa parálisis, ¿no? Yo en mi caso, si tengo que ser sincero, como que no fue muy desagradable, pero obvio, no era agradable porque yo no di el permiso. No voy a contar todo exactamente porque estamos en televisión, como quien dice. Pero yo me encontraba solo en mi casa, viviendo en el medio del campo, en un viñedo, y yo soy una persona que siempre tiene calor, aunque haya frío, y duermo con todo abierto, el turbo prendido, la puerta del fondo abierta, qué sé yo. Puede entrar una persona real, pero en este caso no era real, como quien dice, no tenía carne, ¿no? Pero bueno, en el sueño me despierta una sensación agradable de que estaba con una mujer. Cuando logro despertarme conscientemente de que no era un sueño que estaba teniendo, veo que no había, veo que no era un sueño y que era real lo que yo estaba viendo, pero que no era una vecina, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, cuando esta entidad se da cuenta de que yo la percibo, salta de encima mío y corre. Y yo corro detrás de ella. Y cruzo la casa y ella también, y se va, y la perseguí alrededor de 400 metros. Corriendo descalzo en medio del campo, y yo la podía ver exactamente todo con lujo de detalle como era. Y la seguí de atrás y nunca la podía alcanzar, y le gritaba y le hablaba. Yo quería detenerla y hablar con esa entidad. Y bueno, no fue imposible alcanzar algo así, físicamente imposible. Entonces, por eso digo que a veces hay parálisis de sueños que son más reales de lo que uno cree, porque a lo mejor lo estás teniendo, pero no lo podés ver porque no tenés esa capacidad y punto. Pero está ahí, existe, claro que sí. Entonces, yo tengo esta pregunta. Si ellos pueden darnos a nosotros la parálisis de sueño, entonces yo me imagino que nosotros también podemos hacer eso con ellos, como tú que estabas siguiendo esa entidad. Quizás tú lo habías podido parar, si lo pensabas. Si me hubiera propuesto y si me hubiera detenido y no hubiera corrido como un loco. Claro, exactamente.
Exactamente. Sí. Me imagino que sí, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es lo más difícil? Que tú para poder hacer eso, lo primero que tienes que hacer es vencer el miedo. Porque en esos momentos tú estás bajo un poder sobrenatural que es más fuerte que tú. Y tú necesitas, primero, sacar el valor de las entrañas. Segundo, tener una fortaleza increíble para poder enfrentar a ese ente o a ese ser que está en otro nivel en comparación contigo. Entonces, ¿cuál sería la clave? Primero, vencer el miedo. Y es lo que comentaba esa suscriptora, que la abuelita, que era perseguida por este ente que la quería matar, llegó un momento en que lo enfrentó y le dio cara a cara y el ente desapareció. Por lo tanto, nos hacen ver que nosotros tenemos el poder de enfrentarlos y de vencerlos. El punto es que todavía no hemos logrado dominar el miedo y el miedo nos subyuga. Ese es un gran problema que tenemos. Sí, tal cual. Dominar el miedo y es que cuando ya estás harto de todas estas cosas dices, bueno, pues hasta aquí llegué, hasta aquí llegaste tú, porque le da uno permiso, o sea, ellos se apegan a uno por el miedo, porque acuérdense, siempre, ¿qué es lo primero que hacen esas entidades? Te crean el miedo. En cuanto ya no tienes miedo con ellos y los... No les sirve. No les sirve. No les sirve. Claro, no les sirve ya porque no tiene ningún poder en ti. Claro, porque primero que vivimos en un mundo de miedos y de temores. O sea, tenemos miedo a no llegar a fin de mes, a no tener para pagar la luz, a no decirle a la persona lo que sentimos, tenemos miedos a que nos falte trabajo, tenemos miedo a todo, en realidad. E incluso nos tenemos miedo a nosotros mismos, por el simple hecho de que no queremos conocernos. Entonces, como vivimos acostumbrados al miedo, por eso nos cuesta, como dice Alicia, perder el miedo, porque lo tenemos inculcado en nosotros. Entonces, no le podemos ganar porque es parte, lo asumimos como parte nuestra. Ese es el tema. Y estas entidades se alimentan de eso exactamente, porque el miedo genera, aparte de elementos químicos dentro de nuestro cuerpo, ¿no? En el cerebro, ellos se alimentan de eso que provoca. Nuestra energía que no es física, nuestra energía espiritual, ¿no? Áurica y todo, se transforma, cambia y de eso se alimenta. Es muy posible que no quisiera matar a esta señora ahorcándola, sino que quería generarle el miedo, el pánico de estar a punto de morir para recibir lo que quería. Así es. Y bueno, con esto nos despedimos, amigos. Ya llevamos 2 horas, se pasaron muy rapidísimo. Wow. Siempre esto se pasa muy rápido, estos temas se pasan muy rapidísimo. Y bueno, vamos a continuar, no sé si vamos a continuar aquí hablando entre nosotros, y Andrews va a poner todo el video completo en su canal, así es de que los invito a que vayan a su canal de Andrews. Aquí voy a poner su canal, bueno, ahí está en la pantalla, El Camino de la Voz. Ay, espérenme, déjenme buscarlo aquí. Aquí está. Ahí está. El canal de Andrews es El Camino de la Voz y los invito a que vayan a su canal, miren los videos que tiene él, miren de qué se trata Andrews, sus experiencias, tiene muchas experiencias que comparte con nosotros, que son muy buenas, ayudan mucho Es que, miren amigos, hablar de estos temas, que nadie habla de estos temas, es muy beneficioso para todos nosotros, porque aquí estamos hablando aquí entre amigos, es lo que estamos haciendo, creando esa conciencia de decir, bueno, a mí me está pasando esto, se me sube el muerto. Yo cuántas veces he escuchado eso, que se me sube el muerto, ¿qué hago? O sea, la gente dice sus experiencias, pero no dicen qué hay que hacer. O sea, ¿cómo me quito todo esto? Yo no quiero con una bruja, o yo no quiero con alguien que venga a mi casa a limpiar mi casa o algo. Entonces, sí se puede hacer, uno lo mismo lo puede hacer, es nada más buscar información, tener estos
estos en vivos para que la gente tenga información y no esté tabú. Todas estas historias, todas estas experiencias, todo este tema no sea tan tabú como ha estado por muchísimo tiempo. Ya es hora de sacar todo esto y compartir con toda la gente, ¿no? Yo quiero comentar algo nada más, Laurita, Sí. que cualquier cosa, alguna duda o algo, también pueden escribirme al correo mío, que es romancedelamoroscuro@gmail.com. O también quiero aclarar algo que siempre me olvido, que el algoritmo, no sé, no me avisa cuando alguien me comenta algo a veces, entonces tengo que abrir a cada rato los programas que subo para poder contestarle a la gente, y he descubierto, el otro día estuve como 2 horas contestando mensajes de programas viejísimos, y a mí me gusta contestarle a la gente, porque ya que se toman el trabajo de escribir, y una forma de que sepan, ¿no? Es contestarles también. Entonces, yo lo hago, pero no me avisan. Tengo que andar revisando y revisando programas viejos. Así que, discúlpenme si no contesto enseguida, pero es porque no me avisa, entonces tengo que andar revisando. Igual yo. Yo contesto en los primeros, pero ya los demás, los viejitos de Claro. 1 año, 2 años, no me manda la alerta. Sí. No me manda nada. Así es que yo también tengo que regresar, pero yo tengo muchísimos... Pero a mí no me avisan ni en los primeros, ¿eh? Ni en los primeros me avisan. ¿No? Nunca, nunca. Has de No sé tener por qué. algo, entonces, Andrus, tienes que No tengo idea. Ujú. A mí sí me avisa los primeros, pero ya si pasan como unos meses, no. Y amigos, hay muchísima gente que nos escribe, no solamente en YouTube, nos escriben también a mí me escriben en Facebook, en Instagram, en el grupo de Telegram. Así de que es muy difícil estar todo el día en la computadora, estar contestando a todo el mundo. Sí se puede, pero yo tengo trabajo, Andrés tiene trabajo. Alicia es ama de casa, que también es un trabajador en la casa, que olvídense que nunca termina uno. Y bueno, pues hacemos lo más que podemos. Y mientras estén ustedes aquí con nosotros, escuchándonos, viéndonos, aquí estaremos nosotros compartiendo con ustedes experiencias o información que nos viene a nosotros, los documentales que hago yo, las historias que hace Andrews, porque son experiencias de él y son experiencias también que tenemos nosotros. Alicia también compartiendo aquí con nosotros. Así de que yo les agradezco muchísimo, amigos, a Andrus, Alicia, por estar aquí con nosotros, compartir con todos nosotros, porque de esto nos vamos a alimentar, de esto vamos a crecer muchos y pues muchos están buscando esta información. Tantas preguntas que le hicieron en el canal de Andrus y que por eso quisimos tener en vivo, porque dije, bueno, hay que contestarle a la gente, porque ya eran bastantes preguntas. Y también si dejan aquí preguntas, amigos, las va a contestar Andrus o en otro en vivo o en su canal o aquí. Ahorita yo las miro antes de terminar el en vivo y las escribo y se las pregunto y va a hacer él un video aparte y la va a poner en su canal. Así que, amigos, muchísimas gracias por estar aquí. Los queremos mucho. Hasta la próxima. ¿Gustan despedirse, Andrus, Alicia? Chao, gracias por estar en el programa de Laurita. Gracias, Alicia. Gracias a ti, Laurita, Andrews. Gracias, Juan Carlos. Gracias a ti. Nos ha puesto los 3 mosqueteros. Gracias a Juan Carlos. Saludos a las personas que nos han acompañado. Esperamos haber podido contribuir en algo, ¿no? En algo de lo que ellos necesitaban escuchar. Y bueno, nos veremos en una próxima ocasión con otro tema y nosotros muy agradecidos a todos. Un besito a los dos y a todos los que están acá presentes. Muchísimas gracias. Yo quiero comentar de que mi viejo, o sea, mi papá, que es Juan Carlos, con 81 años se va a casar en agosto, el 12 de agosto, creo. Así que... Felicidades. Sí, ahí están. Sí, felicidades, qué alegría. Miren, ven, nunca es tarde. Y saludos a Argentina. Tendremos muchos amigos de Argentina que nos ven, Uruguay,
Ecuador, México, Estados Unidos, aquí estaba Verónica. España. España, oh sí, España me miran muchas personas. A ver, ¿de dónde más? Aquí estaba mirando, bueno, de México ya dije. Jalisco, de donde soy yo. Saludos a todos y bueno, los esperamos en el siguiente programa. Adiós. Bye.